hoy dedicando todo nuestro tiempo a la relevancia, a la importancia que tiene contar en los países con clases medias fuertes, clases medias relevantes. Y en este primer bloque, la importancia que va unida ahí de la estabilidad política, de alguna forma un paralelismo entre clases medias fuertes y estabilidad política de los países, ¿no? Correcto, como mencionabas, no solo es importante tener clases medias extendidas, sino robustas y estables. El problema no solo es en crear el bienestar que genere esas clases medias, sino mantenerlas. Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, contaba que visitó años después de haber desarrollado vivienda social en Chile, habiendo sido presidente, y no habían construido estacionamientos en las viviendas sociales, José Antonio. Y la gente le reclamaba que por qué no habían construido estacionamientos. El presidente les decía, pero nunca imaginamos que iban a tener automóviles, y ustedes tampoco. Parte de ese proceso es el que estamos viviendo en América Latina y la reflexión, el resultado político, como señalas, subrayando la última elección en Brasil, en la que Lula quedó de primero en primera vuelta y un segundo turno en Brasil, es que esta nueva ola de gobiernos socialdemócratas radicales, más que socialistas, son en la ola rosada pasada, son gobiernos que expresan las demandas de la población de acceder a ese bienestar y mantenerlo. Tremendamente importante es que en este periodo, por eso, se ponga el foco en eliminar los extremos, es decir, en que lo que hay que ir es a atacar que no exista extrema pobreza o que se vaya disminuyendo al máximo y también que se modere la extrema riqueza, ¿no? Correcto, además el problema en América Latina es que crecemos, pero el crecimiento es económico, pues estamos progresando, el progreso es financiero, cuando hay excedentes y se reinvierten en la sociedad. El desarrollo es humano y como señalabas en la introducción, tiene mucho que ver con educación, salud y bienestar en el sentido de tener techo, tener las facilidades mínimas, las comodidades mínimas de las que ofrece el confort del siglo XXI. En América Latina hemos avanzado. Según el Center for Strategic and International Studies de Washington, en América Latina las clases medias, José Antonio, pasaron del 20 al 30% promedio de la población en los 70s y 80s a 60-70% en los 2000. Sin embargo, la mitad de esa clase media es vulnerable, lo que incrementa la presión. Es gente que empieza a acceder a la clase media, como señalaba la anécdota del presidente Lagos, pero no se puede mantener en esa clase media y quiere mejorar las condiciones de esa clase media. Y eso pasa, como bien lo señalaba Piketty, por una redistribución del ingreso y de la riqueza que sigue siendo muy virada en América Latina para los sectores minoritarios y no incluye a estos sectores mayoritarios que además se han incorporado virtualmente, José Antonio, a través de la telefonía celular, la internet, la tecnología, y la gente siempre busca que lo virtual se convierta en real. Los cambios sociales siempre vienen adelantados por tecnología que los incorpora, como la imprenta, como la radio, como el cine, como la televisión, y eso genera esas presiones que estamos viendo. Un objetivo al que ayuda obviamente el tipo de política fiscal y monetaria que tenga cada país, es decir, que es posible y que se llega a esos objetivos por un determinado tipo de política económica, ¿no? Correcto, además las reformas económicas que se implementaron en América Latina en los 90, que eran necesarias porque veníamos de un proceso muy volátil en los 80, similar en algún sentido a lo que estamos viviendo, alta inflación, incremento en las tasas de interés, reacomodo global, pero con la consolidación de la globalización y lo que fueron las medidas del consenso de Washington que eran necesarias en ese momento, hemos estabilizado las economías y hemos generado mejores indicadores en las mismas, lo que genera una aspiración de la gente de vivir mejor y con mayor estabilidad y acceder a esa clase media y quedarse en esa clase media y mejorar las condiciones de esa clase media. Si hay algo importante para conseguir clases medias poderosas es dedicar parte importante del presupuesto y desde luego calidad de la gestión a la educación. Es correcto, como señalaba, el desarrollo es humano y la humanidad de ese desarrollo tiene dos piernas fundamentales. Una es la educación y otra es la salud. Sin educación y salud no se accede a ese desarrollo y la educación es aspiracional. En Chile, que es el país más desarrollado de América Latina para cualquier efecto práctico y es miembro de la OECD, Chile es el número uno en desarrollo en América Latina, pero uno de los más bajos
en desarrollo. Y la pregunta que siempre se hicieron los chilenos, ¿por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hay un mayor progreso? Y básicamente señalaban los estudios de los ministerios de economía chilenos era el acceso a la educación. Y si recuerda, José Antonio, la protesta en Chile que desencadena el proceso constituyente, se desencadena por el aumento en los pasajes a los estudiantes. Es una revuelta estudiantil que reclaman sobre el Estado privado de la educación chilena y que demandan acceso a esa educación en un sentido más público. Y ese es el gran proceso que lleva a uno de los líderes de la protesta estudiantil, que es Gabriel Boric, a la presidencia de Chile. Ese es el gran reto en términos de cómo hacemos que que la gente acceda a una mejor educación y que no sea necesariamente privada o costosa, o que no sea una educación que no sea costosa pero no sea ideal. En América Latina, la población mayor de 25 años tiene 9 años promedio de educación formal y solo gastamos 4.4% del PBI regional en educación. Es preciso que se incrementen esos niveles, más aún cuando tenemos una posición fiscal mucho mejor que en el pasado, José Antonio. La presión tributaria en América Latina es hoy del 22%. Hace 3 décadas estaba por debajo del 10%. En la OECD es del 34%. Y en países como Dinamarca y Francia es el 48%. En América Latina vamos del 32% en Brasil al 2% en Guatemala. En Estados Unidos es del 26%. Las reformas fiscales son imprescindibles, de ahí que una de las piedras angulares de las propuestas de la administración de Petro en Colombia es una reforma fiscal que la están ajustando casi al milímetro y que debe ser anunciada en diciembre. Además de gastar más o gastar, no invertir es la palabra correcta en educación, hay que invertir de una forma inteligente, porque lo que vemos muchas veces cuando se ven, bueno, esto por país es distinto, pero algunos países, bueno, invierten bastante, una cantidad suficientemente aceptable en educación, pero la gestión de esa inversión no es muy buena. Por alguna razón, no se consiguen buenos objetivos. Eso es así, ¿no, José? Es correcto, porque creo que hay que entender la inversión en educación. Hay desviaciones en la inversión en educación. Es decir, hoy día entendemos más y en los Estados Unidos pasa lo mismo. Llegan los muchachos a la universidad y no tienen una formación estructural acorde que los prepare para tener mejor desempeño en una educación superior. La educación es desde educación temprana, primaria, secundaria, universitaria, asumiendo siempre que la educación universitaria es para una minoría. La aspiración de esa educación no es necesariamente la más alta. De ahí que estos 9 años promedio en América Latina para personas mayores de 25 años es insuficiente. Deberíamos tener números de 11 años. Esos 2 años pareciera que son pocos, pero son muchos. Y lo que tenemos además que la educación requiere de infraestructura física y humana. No basta tener colegios, sino que hay que tener buenos profesores en esos colegios que tengan la vocación de enseñar y que sean remunerados adecuadamente. El crecimiento y el progreso generan aspiraciones y esas aspiraciones generan presiones sociales y políticas. Y lo que la gente aspira es que haya igualdad ante la ley. Por eso nos molesta tanto la corrupción y que haya equidad en lo económico. La gente entiende intuitivamente que no todos somos iguales cuando viene a la economía. El problema son las distancias y las diferencias. A la gente no le importa que uno tenga un Ferrari, lo que le importa es que usted tenga un Ferrari y yo me muera de hambre, que usted tenga un Ferrari y 100 nos muramos de hambre, que usted tenga un Ferrari y 1000 nos muramos de hambre. Ahí es un problema para el dueño del Ferrari y para los que se mueren de hambre, porque no puede sacar el Ferrari a pasear. Ese es el problema, el nudo gordiano que tenemos que resolver en América Latina, incluso por lo que señalábamos más temprano en la entrevista, que los déficits fiscales, José Antonio, en América Latina están en el 4.6% promedio, Sí. con calificaciones de riesgo soberano muy positivas. Es decir, ese crecimiento y ese progreso han servido para arreglar las cuentas nacionales, pero eso no ha mejorado la distribución de esa riqueza y seguimos teniendo niveles de pobreza y pobreza extrema que son relativamente altos y la pandemia ha subrayado la vulnerabilidad de nuestras poblaciones.